Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Familia Ecumenic. Los saludo como siempre, con muchísimo gusto. Les mando bendiciones, un abrazo a todos ustedes. Vamos a compartir esta oración de la noche del viernes y ponernos en las manos del Señor. Pongamos todas nuestras necesidades en sus manos y también dispongámonos para escuchar su palabra e irnos meditando lo que a cada uno en su corazón le pueda decir el Señor. Hoy quiero que nos unamos para las siguientes peticiones. Vamos a pedir por la salud de todos los enfermos de todo el mundo entero. Lolis Mena pide por la salud de su tío Andrés. Guadalupe Díaz agradece a Dios por el cumpleaños de su hijo. Y María Leonor Esparza pide con todo el corazón que su hija pueda conseguir pronto un trabajo. Bueno, pues todas estas necesidades y las que tengamos también en el corazón, pues pongámoslas en manos del Señor y dispongámonos a escuchar ahora su palabra, el Evangelio del día de hoy. Brincamos al capítulo número 12 de San Mateo y dice de esta manera: En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos vieron, le dijeron a Jesús: Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Bueno, me centro en una frase que Jesús dice a los que lo interpelaron por hacer actividades ilícitas en sábado. Les dice Jesús: si ustedes comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, pues esa palabra misericordia, que traducida al idioma latino, significa miserable, corde, corazón. En pocas palabras pudiéramos traducir que Dios tiene su corazón con el miserable. Podemos entender perfectamente esto de parte de Dios, pero en el original arameo que Jesús pronunciaba, decía otra palabra muy distinta, con otro sentido muy distinto. No tenía nada que ver con el corazón. La palabra que pronunciaba Jesús era rajamim, que significa útero materno. ¿Sí? Útero materno. Era un poquito el sentido más profundo, más vivencial de darnos cuenta de que Dios a los más débiles los pone en su seno, los vuelve a meter en el útero materno para poder sacarlos y darles vida nueva. Este es el verdadero sentido de la misericordia cristiana, ¿verdad? Un Dios que es capaz de regenerarnos, de volver a formarnos, de darnos una vida nueva. Y bueno, pues una vez Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le dijo precisamente: tienes que volver a nacer de lo alto, ¿verdad? Porque lo que nace es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Bueno, entendemos pues por qué decía tienes que volver a nacer, porque Dios quiere volvernos a formar, volvernos a dar esa vida nueva. Entonces entendemos que, por ejemplo, en todos los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la reconciliación, Dios nos mete en su útero y desde ahí nos da vida nueva, brota vida nueva, ¿verdad? En el bautismo también, vida nueva por el agua y el Espíritu.
es ese volvernos a dar vida, volver a formarnos, volver a generarnos, regenerarnos. Bueno, pues definitivamente el llamado de Dios para nosotros es que nos demos cuenta de cómo es su sentimiento, su sentir, su actuar hacia nosotros. Y de la misma manera Dios nos pide tener esa misericordia, ese rahamim hacia los demás. El Papa Francisco me encanta porque es un Papa que habla mucho de esto, ¿verdad? Si en la Biblia dice Dios es amor, el Papa ha tratado de transmitir que Dios también es misericordia. Y nos invita a ser también a nosotros misericordiosos. Y desde siempre, desde hace muchísimo, la Iglesia ha sugerido a los discípulos de Cristo cosas muy elementales, ¿verdad? Como las obras de misericordia. Hay obras de misericordia corporales y hay obras de misericordia espirituales. Me voy a permitir leerlas porque a estas alturas ya no se me pega nada. Las obras de misericordia corporales, fíjense lo que nos sugiere la Iglesia: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Esto sale del discurso de Cristo, del reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, que dice: cada vez que ustedes hicieron esto con uno de mis pequeños, lo hicieron conmigo. De ahí salen las obras de misericordia corporales. Y las obras de misericordia espirituales, la Iglesia la ha sacado de diferentes partes también de la Biblia. Dice: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Bueno, pues estos consejos tan básicos son para que nosotros tengamos una idea de cómo podemos ser como Dios. Dios nos invita a vivir con las enseñanzas de Cristo en el mundo, y dentro de estas obras de misericordia es en lo concreto lo que podemos hacer. Bueno, pues hagámosle caso a la palabra de Dios que dice: si haces esto, vivirás. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que pasen todos muy buenas noches.